Bueno, el primer tema que estamos viendo es el mercado de insumos, el mercado de factores productivos. Este mercado se analiza, como pasa con los mercados de productos, en el corto plazo y en el largo plazo. Como sabemos, en el corto plazo hay algún factor productivo fijo, en el largo plazo todos los factores productivos son variables. Frente a los factores productivos están los demandantes, que en este caso son las empresas. Dos situaciones extremas posibles. Que las empresas que adquieren, que demandan factores productivos, sean empresas competitivas, es decir, se muevan en un mercado de competencia perfecta, tanto en el mercado de productos como en el mercado de insumos, o que, siéndolo en el mercado de productos, actúen como únicos compradores o demandantes en el mercado de insumos, que se denomina monopsonio, situación que se denomina monopsonio. Ahora bien, esto en cuanto a la demanda que luego vamos a desarrollar. ¿Cómo se analiza a los factores productivos ofreciéndose ante las empresas? Bueno, hacemos un distingo entre dos grupos. Por un lado, los que son factores de trabajo, y por el otro lado, los que son los factores no laborales. ¿Por qué se distingo? Porque el factor trabajo tiene una disyuntiva que los factores no laborables no tienen. Una disyuntiva que es repartir su tiempo entre trabajar y no trabajar. Lo llamamos en algunos libros de texto, el no trabajar lo llamamos horas de ocio, de recreación, de capacitación, de lo que quieran, menos trabajo. ¿Y eso qué plantea? ¿Qué disyuntiva plantea? Bueno, plantea una cierta complejidad en el análisis de la conducta del factor trabajo en cuanto a cómo reparte sus horas. Bueno, el criterio para repartir las horas tiene que ver con el hecho de considerar las horas libres, las horas de ocio y las horas de trabajo, o bien como bienes normales o bien como bienes inferiores. Esta es una dificultad. Y la otra dificultad que rápidamente puede ser resuelta es cómo medir las horas de ocio. Las horas de trabajo fácil, a través del salario individual, el salario horario. Bueno, las horas de ocio se miden igual, porque en definitiva, digamos, el incremento, la disminución del salario juega respecto de la decisión que tiene el factor trabajo de ofrecer más horas u ofrecer menos horas. Así que hay una conducta del factor trabajo que se puede medir a partir de una curva de satisfacción que funciona como las curvas de indiferencia o como las isocuantas, y una restricción que le impone el mercado que está dado por el salario. El salario no lo fija ni la empresa, el mercado libre, ni el factor trabajo. Lo define el mercado de trabajo. Es decir, muchos oferentes y muchos demandantes. Hay un punto de equilibrio que define la cantidad de horas que se van a dedicar al ocio y las que se van a dedicar al trabajo, y medidas por el salario que surge de ese punto de equilibrio. Bien, si veamos ese tema de los bienes normales e inferiores. Si el tiempo libre, el tiempo de ocio, es un bien normal, recuerden, bien normal es el bien que cuando el precio sube las cantidades demandadas disminuyen, cuando la renta sube la demanda aumenta, es normal. Y tenemos una circunstancia, por ejemplo, sube el salario, o sea, la retribución del factor productivo, el resultado que se deriva de esa situación es ambiguo. Porque al igual que hacíamos con los mercados de productos y el mundo del consumidor, aquí también hay dos efectos que a veces se complementan y a veces se contraponen, que son, acá en este caso, denominados efecto ingreso
y efecto sustitución. De nuevo, si el ocio es considerado un bien normal, porque funciona de esa manera y aumenta el salario, ese efecto ingreso, es decir, un incremento de la remuneración horaria o mensual del factor trabajo, va a hacer que el factor trabajo va a dedicar más horas al ocio y menos horas al trabajo. El efecto sustitución actúa al revés. Menos horas al ocio, más horas al trabajo. ¿Cuál va a prevalecer? No se sabe. Por eso decimos que el efecto es ambiguo. Ahora, si el ocio fuese un bien inferior, recuerde, sube el precio, crecen las cantidades demandadas. El efecto es contundente desde de los dos puntos de vista, ingreso y sustitución. Caen las horas de ocio y aumenta la cantidad de horas dedicadas al trabajo. Si el ocio fuese un bien inferior. Luego, todo este análisis, necesito desarrollar. Además, el factor trabajo, como todos los otros factores no laborables, tiene una función de oferta dependiente positiva. Cuando el precio del factor crece, las cantidades que se ofrecen crecen. Para cada factor, el precio tiene otra denominación, ¿verdad? Para el capital es la tasa de interés, o el tipo de interés, y así sucesivamente. La peculiaridad para el factor trabajo, que yo creo haber mencionado en algún momento, es que la curva de oferta puede volverse con pendiente negativa. Es decir, que a partir de un cierto valor del salario, cuando el salario se incrementa, el factor trabajo, lejos de ofrecer más horas, ofrece menos. Es la situación más extraordinaria que un ser humano puede tener, digámoslo así, que ofrece su trabajo al mercado, llegar, para decirlo en términos prácticos, llegar a una situación de la vida donde su remuneración es tan alta, que si le ofrece una remuneración mayor, pero ya no solo tiene que trabajar de lunes a sábado, sino también los domingos, dice, no, me quedo con lo que había, me quedo con el ingreso anterior y me quedo con las horas que ofrece. Entonces la función de oferta se vuelve con pendiente negativa. Es la peculiaridad de la función de oferta. ¿Qué pasa con la demanda de los factores productivos? Bueno, el análisis parte de la situación de un solo insumo variable. Obviamente, si es un insumo fijo, no hay forma lógica de analizarla. Es un solo insumo variable y después combinamos varios insumos. Aquí va a regir el principio de la productividad marginal. Trabajamos primero con el corto plazo y después, cuando trabajamos con varios insumos, lo vamos a asociar a una situación de largo plazo. En el corto plazo, las dos funciones que consideramos son dos funciones que representan la producción de la empresa: el producto medio y el producto marginal. Ahora les voy a mostrar el gráfico. Recuerden ustedes que el producto medio es un promedio, es decir, es la producción que en cada momento se logra dividido la cantidad de factor variable, y el producto marginal muestra un incremento de la producción cada vez que se incorpora una unidad del factor variable, cualquiera sea este, al proceso productivo. La disyuntiva es, ¿cómo se determina la función de demanda? Bueno, la función de demanda, para decírselos de una manera directa y rápida, es una función de demanda derivada.
Es decir, lo que le pasa a la empresa en el mercado determina cómo va a ser la conducta como demandante. De nuevo, esta idea, la demanda es una demanda derivada. Vean ustedes, una situación que tomé de un texto, uno de los textos que hay en microeconomía. Supongan esta situación, a ver si la puedo mostrar con claridad. Acá el salario es 9 dólares, 9.000 pesos, lo que quieran. La función de producto medio, que es una especie de sombrero, ¿no es cierto? Y la función de producto marginal, que cruza el producto medio cuando este es máximo, que, bueno, tiene la forma que ustedes conocen. La idea es la siguiente. Si el salario supera, si el salario supera este valor, que se da cuando el producto medio es máximo, no va a haber demanda de trabajo. Yo lo describo, a ver si lo pueden visualizar. Me construí este machete para que ustedes, para seguir el análisis, ustedes lo pueden copiar alegremente para sintetizar el análisis. A un salario mayor que 9, en este caso, no hay demanda. A salarios menores, la demanda se determina en la función de producto marginal. Es decir, que esta curva que está aquí, hasta el punto máximo de la función de producto medio, es la curva de demanda del factor variable, en este caso el factor trabajo. Espero que lo puedan visualizar. ¿Y por qué es una demanda derivada? Y porque depende de la demanda, depende del rendimiento del factor, cuál va a ser la demanda de la empresa. Esto tiene implicancias decisivas, contundentes. Acá, que vamos a ver enseguida, acá estamos trabajando como si la economía fuera una economía de trueque. Es decir, no aparece el dinero, los ingresos del factor trabajo, más que como retribución de los productos que crean. Ahora vamos a usar el dinero. Y entonces, cuando usamos el dinero, ya no hablamos solo en términos de producto marginal, sino que hablamos en términos de qué ingresos obtiene la empresa a medida que va vendiendo nuevas unidades. Y entonces aparecen nuevas funciones para hacerles más complicada la vida a ustedes. Esas nuevas funciones, esa nueva función que aparece, son el producto ingreso marginal, que es una función compuesta por el producto marginal del factor y el ingreso marginal de la empresa. Como ustedes saben, si fuera una empresa de competencia perfecta, el ingreso marginal lo reemplazamos por el precio. De lo contrario, no. Esta nueva función, producto ingreso marginal, entonces de nuevo es la multiplicación de una variable de tipo física, el producto marginal, y una variable de tipo monetario, el ingreso marginal. El problema está entonces, es que cuando ingresamos el dinero, y ya cuando lo veíamos en la función de producto marginal, el tema es que la empresa, a medida que el precio del insumo variable crece, va a demandar menos del factor variable. Si esta fuera la función de producto ingreso marginal, es decir, si el mercado determina que el salario llegue hasta este límite y después lo sobrepase, no hay más demanda. Si el salario es bajo, está por aquí, esta es la demanda. Si el salario sube, la demanda va a ser menor.
y así sucesivamente. Esta es una condición, una derivación del principio de corto plazo de la ley de los rendimientos marginales decrecientes, que probablemente yo les he mencionado, tiene implicancias sobre el salario de los trabajadores, el factor trabajo, para decirlo de forma más apropiada en la escuela neoclásica. La idea de que cada factor recibe como retribución el equivalente de lo que produce, de lo que genera, mientras el factor cualquiera sea, incluso el factor trabajo por supuesto, tiene una cierta productividad, y esa productividad es retribuida con un ingreso equivalente a esa productividad, se dice por parte de los neoclásicos que no existe ningún tipo de explotación en ese mercado de insumos, cualquiera sea el insumo. La explotación, entienden ellos, se verificaría si el factor genera una productividad tal y una retribución menor, y ahí sí habría una situación de disparidad. De lo contrario, no hay ningún tipo de problema. Como los factores productivos son individuos, no hay clases sociales, esa sería la única situación excepcional. Ahora, este análisis es muy abstracto, porque es necesario para evolucionar en este pensamiento, porque nos sirve ir comprendiendo las variables, pero en la práctica ellos mismos lo tienen en cuenta. Ninguna empresa demanda un solo insumo variable, demanda varios. Y entonces los neoclásicos se las arreglan para decirnos que cuando hay varios insumos variables considerados en la demanda de la empresa, lo podemos asociar esa situación a una situación de largo plazo. Y esa situación de largo plazo implica para la empresa el hecho de que estamos en términos temporales más amplios, la posibilidad de flexibilizar, ustedes deben haber oído esta palabra, la contratación. Es decir, a mayor plazo, mayor juego puede tener la empresa para contratar los distintos factores productivos y combinarlos entre sí. Y de nuevo, aquí va a haber dos efectos posibles: el efecto sustitución y el efecto producción. El efecto sustitución nos dice lo siguiente: cuando baja el precio del insumo por algún motivo, la demanda del insumo crece. El efecto producción me dice que si baja el precio del insumo, esa situación, si el insumo es normal, se refuerza. Es decir, que en ambas situaciones, sustitución y producción, se refuerzan entre sí, coadyuvan, trabajan conjuntamente para determinar que si el factor variable o los factores variables son normales, la demanda tiene pendiente descendiente. Es decir, a mayor precio, menor demanda. Trabajando con una empresa que es con un mercado donde las empresas son competitivas en el mercado de productos y competitivas en la demanda de insumos. Ahora vamos a agregarle una dificultad. Sean o no competitiva la empresa en el mercado de productos, ahora la vamos a considerar como único comprador de factores productivos. Esa eventualidad se le llama monopsónica. Acá, obviamente, la empresa es precio decisora, no es precio aceptante,
y el precio lo fijan en función del costo medio del factor. De tal manera que la empresa tiene un alto grado de discrecionalidad en la fijación del precio del factor. La oferta del factor es dependiente positiva, depende del salario que fija de alguna manera la empresa. Cuando la empresa va tomando factor variable, en algún momento va a lograr maximizar su utilidad, utilización de ese factor, cuando logra que el costo de ese factor a largo plazo coincida con el producto ingreso marginal de ese factor. Es decir, el costo que se incrementa para la empresa por contratar un nuevo factor, el costo que se incrementa, el costo marginal de ese factor a largo plazo, coincida con el producto del ingreso marginal que habíamos hablado antes, y en ese momento la empresa estará maximizando su utilidad, de utilizar ese factor productivo. El tema que vamos a ver es distinto, que ver con un debate que tuvieron los neoclásicos para tratar de demostrar la amplitud de su concepción, es decir, la capacidad de abarcar todas las situaciones, que es el debate que se generó en otras escuelas, dentro de la escuela neoclásica, respecto a la distribución del ingreso, es decir, en términos amplios. Una de las consideraciones o de las metodologías que han utilizado los neoclásicos para analizar la situación del mercado, considerando todos los actores del mismo, tiene que ver con el juego que habría entre dos situaciones que podrían pensarse como opuestas entre sí: la eficiencia económica y el bienestar. Para ello, esta escuela consideró situaciones en las cuales, en principio, no solamente hay consumidores, obviamos si esos consumidores son factores productivos o no, y se pusieron a pensar, habiendo X consumidores, cómo se podría pensar en una situación donde todos los consumidores en algún momento puedan tener una situación de máximo bienestar y al mismo tiempo la economía se encuentra en un punto de eficiencia económica, técnica. Bueno, para ello construyeron formas de representación abstracta que dieron lugar a la denominada curva de contrato. La curva de contrato es una representación de una situación que se verificaría entre distintas personas que tienen cada una sus curvas de indiferencia, sus curvas de satisfacción, y el análisis respecto de si puede haber una situación en la cual todas estén satisfechas al mismo tiempo. Bien, tal situación, según ellos, es posible. Y en esa situación se verifica lo que se conoce con el nombre de óptimos de Pareto. Pareto no fue un jugador de la selección italiana, sino fue un italiano,
perteneciente a esta escuela que analizó los problemas de las opciones, de los costos de oportunidad de las personas. Se llama óptimo de Pareto a una situación en la cual mejora la situación de alguien, de un consumidor, sin que empeore las situaciones de los demás. A eso se llama óptimo de Pareto. De nuevo, es una situación en la cual un consumidor cualquiera mejora su bienestar sin que se empeore la situación de los demás. Bien, habría para un conjunto de precios de la economía una curva de contrato quiere decir de una convención entre los consumidores en la cual todos estarían llegando a ese bienestar al mismo tiempo. Ese bienestar estaría expresado a través de una curva de contrato que une los puntos de tangencia de las personas, los Juanes y las Marías, que tienen cada uno su curva de indiferencia, como ven, son distintas, y que en algún momento se hacen tangentes, y por lo tanto tienen la misma pendiente, tienen la misma tasa marginal de sustitución. Uniendo esos puntos, obtenemos una situación de acuerdo, digamos, eso es lo que quiere decir la curva de contrato, entre todos los consumidores. Esos acuerdos, esas situaciones óptimas, se le llaman óptimos de Pareto. Creo que por acá pongo el nombre del autor. La segunda condición que requiere que haya eficiencia, además de bienestar, es que la economía funcione en la frontera de posibilidades de producción. Ni abajo, porque habría un uso ineficiente de los recursos, ni arriba, porque estaríamos fuera de las posibilidades. Ambas situaciones nos permitirían pensar en una economía donde hay eficiencia y al mismo tiempo bienestar. Ok. Avanzando en el tema de la distribución del ingreso, se enfrentan en realidad, según los neoclásicos, dos concepciones. Una concepción que tiene que ver con todo lo que vimos hasta ahora, que es la del principio de productividad, y otra que es la que ellos llaman el principio de redistribución. La concepción basada en el principio de productividad requiere de algunas condiciones. Una de ellas, la más importante, se debe cumplir el principio de agotamiento de productos. Es decir, todos los recursos deben recibir hasta el 100% de sus ingresos. Deben estar ocupados totalmente y deben recibir la retribución correspondiente. Segunda condición, hay rendimientos constantes a escala. Es decir, si yo aumento los factores productivos en un 10%, la producción crece en esa proporción. Si esto se da en el largo plazo, cada factor productivo recibe el equivalente a su productividad marginal. El factor trabajo, el salario, el factor capital, el tipo de interés, y así sucesivamente. El factor recursos naturales, la renta. Ahora, ¿cuál es la dificultad que se debatió entre ellos? Todo este debate, todo este análisis es en términos marginales, es decir, los cambios que se producen por una unidad adicional del factor productivo. ¿Qué pasa si se analizan cambios en la cantidad de factores productivos
utiliza la economía, no marginales, es decir, masivos. Bueno, acá se las arreglan los neoclásicos para decirnos que la situación se puede explicar si rige el principio de escasez. Mientras rija el principio de escasez, estamos dentro del campo de la economía y se puede alcanzar cumplir el principio de productividad, es decir, que cada factor productivo recibe una retribución de acuerdo a su productividad. Hay, en este sentido, el planteo contrario, es el principio de la redistribución, que fue formulado por varios pensadores que entraron en colisión con los neoclásicos, que sostenían que, digamos, la sociedad funciona bien si todos tienen plena conciencia de qué punto parten. Es decir, cuáles son sus oportunidades originales. Y en ese sentido, la crítica es que en general la gente tiene aversión al riesgo. Esto es, si comparamos una persona de clase media, que vive en un barrio de clase media, con una persona que vive en un, como se le dice ahora a las villas de emergencia, sectores populares, se les dice, o términos por el estilo. La segunda persona no va a querer correr el riesgo de que en el transcurso de su vida no va a tener la oportunidad de poder alcanzar a la primera. Y por lo tanto, es necesario algún sistema de instituciones en la sociedad que aseguren que la distribución del ingreso sea lo menos perjudicial para la eficiencia económica. Y para ello, las instituciones que ha creado el capitalismo son tales como la ley del salario mínimo vital y móvil, que no es una creación solo de la Argentina, sino que está presente en los principales países centrales, y la presencia de los sindicatos como instituciones que de alguna manera negocian empleo y salario. Pensar desde esta segunda posición del principio de redistribución, que como la gente tiene aversión al riesgo, la sociedad tiene que tratar de resolver con este tipo de instituciones u otras que todos puedan llegar a la meta en las mismas condiciones. El mundo entero requiere de una serie de instrumentos y herramientas de medición. Una de las herramientas es yo lo creo haber mencionado en Economía 1, pero no importa, es el coeficiente de Gini. Aquí, ¿lo ven? Este es el autor de una construcción muy interesante. Supónganse que esta representación de toda la sociedad, donde está representado todos los deciles, los 10 deciles en los cuales se divide el 100% de la población. Y el 100% del ingreso dividido en 10%, 10 partes. La pirámide poblacional en 10 partes. Si trazamos una línea hipotética que une las distintas situaciones, construimos lo que se conoce con el nombre de línea de equidistribución. Es decir,
Si toda la población se ubicase en esta línea, todos ganarían lo mismo. Y un autor llamado Lorenz, que creo que estoy mencionando aquí, acá está la denominación, imaginó una curva, que es esta media luna, esta curva, donde estaría representada la realidad. Si esta curva tuviese más pancita, llegase hasta acá abajo, indicaría que la gente, el 99% de la gente no tiene ingresos prácticamente y el 1% tiene todo. Si la curva se acerca a la línea de equidistribución, es al revés. Todos tendrían el mismo ingreso. En base a esta construcción, Gini imaginó un coeficiente. Ese coeficiente divide esta superficie, la que está delimitada por la línea de equidistribución y la curva de Lorenz, respecto a todo el triángulo. Todo el triángulo. De tal manera que el valor que surge de esa comparación oscila entre 0 y 1. Arriba está, de esa representación, está la línea de equidistribución y esa curva de Lorenz, esa superficie. Abajo, todo el triángulo que la contiene. Si la superficie, si el numerador es igual al denominador, el resultado es 1. ¿Y cuándo se daría? Si la curva fuese lo suficientemente amplia como para tocar esta zona que es de la peor distribución del ingreso. Es decir, si la curva fuera coincidente con todos estos ejes, el coeficiente de Gini sería la peor situación. Si el coeficiente de Gini al revés diese 0, es decir, que esta media luna no existe. Es decir, que la curva de Lorenz coincide con la línea de equidistribución. 0 dividido cualquier número que fuese este triángulo da 0. Esa sería la situación óptima. Ahora, digámoslo así. Ese criterio de igualdad, de equidad, ¿es para todos igual? Bueno, los autores consideran, es decir, hay distintas concepciones que los propios neoclásicos consideran para analizar este fenómeno de la distribución del ingreso. Y la respuesta, por lo tanto, es variada. Están los que sostienen, estoy usando la concepción neoclásica, están los que sostienen que todos deben ganar lo mismo, que es la concepción igualitarista. Está la situación que de alguna manera les esbocé del principio de redistribución, según la cual lo que hay que tratar es de mejorar la situación del que está peor. De eso se tiene que ocupar las instituciones de la sociedad, el resto en función del mercado. Está la concepción más a la derecha, políticamente llamada utilitarista, que dice que hay que buscar maximizar la utilidad de todos, y la más extrema, la más cercana a los pensadores, digamos, de la derecha neoclásica, los marginalistas, los austríacos, que considera que es el mercado el que tiene que determinar la distribución del ingreso. Puede ser una ancha variedad de posiciones. Cuando vimos mercado de competencia imperfecta, tomamos nota que en realidad se trata de mercados donde el sistema de precios
no funciona bien. Bien, esta no es la única situación donde el sistema de precios, según los neoclásicos, no funciona bien. Otra situación similar se da cuando se verifican las llamadas externalidades. Las externalidades pueden ocurrir en la producción y en el consumo. Y pueden ser de dos tipos, positivas y negativas, para llamarlo de una manera bien contrapuesta. Veamos en la producción las opciones. Lo voy a mostrar con ejemplos. Una externalidad positiva en la producción se verificaría en esta hipótesis. Imagínense dos empresarios agrícolas. Uno es un floricultor y en el campo de al lado hay un apicultor. Las abejas van caminando al campo del floricultor. Van a vivir mucho más que si tienen que recorrer kilómetros. Ahora, nada dice en la sociedad que el apicultor tiene que retribuir al floricultor por el beneficio que significa estar juntos. Ahí tenemos una externalidad positiva en la producción. ¿Cuándo desaparecería? Cuando privadamente entre los dos se llega a un acuerdo de contraprestación por ese beneficio. ¿Cuál sería una externalidad negativa en la producción? Una empresa que fabrica insumos para la industria alimenticia junto a otra que produce medicamentos. La segunda necesita agua potable pura para producir esos alimentos, esos medicamentos. La primera contamina la fuente de agua. Mientras no haya un acuerdo, hay una externalidad negativa. En el consumo, una externalidad positiva. Un ejemplo, voy a dar un ejemplo casi familiar. Fuera de mi casa, cuando viene la oscuridad, se prenden las luces. Eso me permite a mí darme tranquilidad, por si viene un tercero a tocar el timbre, y todos los que pasan por ahí se ven beneficiados frente a la situación de inseguridad. Pero nadie me va a venir a pagar el costo de electricidad que pago por tener esas luces. Ahí tienen una externalidad positiva en el consumo. Y una externalidad negativa, y si yo pongo todos los días a las 10, 11 de la noche el Wincofon a 300 watts de potencia y vuelvo loco a todo el barrio. Ahí tiene una externalidad negativa en el consumo. En cualquiera de los casos, la solución son o una negociación privada que resuelva eso, pagando el beneficiario al que beneficia, o viceversa, un fenómeno llamado de internalización, es decir, que aparezca un tercero privado que resuelva negocio con los dos y los ponga de acuerdo. Una asignación perfecta del derecho de propiedad, en el sentido de hasta dónde llegan mis derechos y cuáles son los derechos de los demás. Y por último, la regulación pública, la acción del Estado. Bueno, otra situación en la cual no se cumplen para terminar, el sistema libre de precios son los llamados, ya hablamos de ellos, bienes públicos.
los popularmente llamados servicios públicos, que analizamos en el caso del monopolio natural. Los bienes públicos se los clasifica en puros y no puros. Una distinción conmovedora por la profundidad de la expresión. Los bienes públicos puros y los no puros son aquellos que la sociedad los recibe, la gente los recibe, y no está dispuesta a pagar un precio por ellos. Es decir, no funciona el sistema de precios para delimitar, para determinar el beneficio que cada uno recibe, como contraprestación. Los puros, los bienes públicos puros, son aquellos donde no hay rivalidad y no hay exclusión. Ejemplo, la defensa nacional, la seguridad pública, la justicia. Nadie está dispuesto a pagar individualmente, por ello sí lo estamos sufragando, como ustedes ya saben, con el pago de impuestos, que es decir, con las rentas generales. Y los bienes públicos no puros son aquellos que la educación pública, la salud pública, digamos, no tanto ahora también, si ustedes no tuvieran una computadora, un celular, ¿cómo hacen para acceder a esta extraordinaria clase virtual? O si estuviéramos en la presencialidad y no hubiera espacio para poder permanecer en el aula, y en el caso de la salud pública lo mismo. Digamos, dramáticamente se puso de manifiesto en el mundo, para no hablar de la Argentina, donde me parece que no llegamos a esa situación, donde países en los cuales uno veía cómo acomodaban los cadáveres y los enterraban en campos gigantescos, porque los médicos tenían que decidir a quién le ponían un respirador y a quién no, a quién mataban y a quién no, a quién dejaban morir y a quién no. Bien, hasta acá abrimos el tema.